Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review completo del Galaxy Z Flip 7. Hay que comenzar. Este dispositivo definitivamente que es interesante. Ha habido una evolución importante con respecto a la generación pasada. Pero antes de describirlo punto por punto, déjame contarte su precio, que en México, en la unidad más básica, ha sido de 25,499 pesos. Esto es más o menos $1,360. Evidentemente hay una versión más elevada en cuanto a almacenamiento a un precio más alto. Pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Simplemente como contexto, en este precio se pone a competir con otros dispositivos de formato no plegable que posiblemente lo superen en cámara, en batería y tal vez en otros aspectos, pero comparado con los dispositivos de formato plegable, podríamos decir que incluso es más económico que su competencia de Xiaomi y Motorola, lo cual lo vuelve en una opción todavía más atractiva para quien está buscando un dispositivo de este formato. Además, recuerda que no solo lo puedes encontrar en las tiendas oficiales de Samsung, sino también en algunos otros distribuidores de tiendas departamentales y compañías telefónicas, así que también será más probable que encuentres alguna promoción específica en algún distribuidor. Después de haber conocido esto, acompáñame a conocer todo sobre él. Comencemos con el diseño, porque es donde más evolución vas a notar, sobre todo en la parte externa. Los biseles son exageradamente finos, lo cual le da un look muy futurista. Finalmente, Samsung se ha decidido a superar a Motorola, que tenía el mejor aprovechamiento de la pantalla externa. En este caso, la pantalla se ha extendido hacia todos los bordes, dando un look mucho más moderno y agradable. En este caso, viene protegida en esta parte con Gorilla Glass Victus 2, que también le da un buen nivel de resistencia, aunque como ya estarás acostumbrados en mis contenidos de Samsung, nos gustaría mucho más ver Gorilla Armor 2, que es el cristal que viene en el Galaxy S25 Ultra, que le ayuda con el acabado antirreflejos a tener una visualización todavía mejor. En este caso no está incorporada esa tecnología, así que nos gustaría verla en próximas generaciones. El marco es de aluminio, todavía no es el aluminio más avanzado que vemos en el Galaxy Z Fold 7, eso estará pendiente seguramente para próximas generaciones. Y al igual que todo el catálogo de Samsung, este dispositivo será más delgado que su generación pasada. Alcanza 13.7 milímetros cuando está plegado y 6.5 milímetros cuando está desplegado. En este caso decidimos comprobarlo. La medición en su estado plegado coincide y estando desplegado puede haber un poco de variación debido al bisel elevado que tiene, así que mi medición más o menos da 6.8 milímetros, que de cualquier forma es más delgado que la generación pasada y también será más ligero con 187 gramos, aunque aquí la diferencia es solo de 1 gramo. Entonces en ese sentido no habrá una diferencia notable. En el costado derecho encontramos botón de encendido que al mismo tiempo es lector de huellas, aunque ojo porque es bastante delgado, así que podrías necesitar lecturas repetidas en algunas ocasiones. También aquí está colocado un micrófono inesperado y los botones de volumen completamente unidos. En este estado plegado, en la parte superior quedará colocada la bisagra, que es nueva, se llama Armor Flex Hinge. Es más delgada que la generación pasada e incorpora un diseño completamente nuevo con materiales de alta resistencia. La pantalla va a quedar resguardada de forma que ejerza menos presión sobre ella y con esto evitan que la zona del pliegue quede tan marcada a diferencia de generaciones pasadas. Entonces este avance es significativo en la evolución de los plegables de Samsung, aunque nota cómo esto va a generar un pequeño hueco en esta zona de la bisagra, pero como te digo le ayuda a tener menos presión en la zona de la pantalla y con esto mejorar su durabilidad. Esta bisagra tiene un buen nivel de rigidez, posiblemente desde 45 hasta 135 grados más o menos. Cuando estás en un ángulo muy abierto, la bisagra terminará por abrir por completo y cuando estás en un ángulo muy cerrado también la bisagra va a cerrarse, pero creo que tiene un buen rango donde todavía conserva una buena rigidez para tener un modo flex y poder aprovechar las funciones de software que Samsung integra en este modo semi plegado que te mostraré un poco más adelante. En la parte izquierda solamente estará colocada la bandeja para la tarjeta SIM, mientras que en la parte de abajo está colocado el puerto USB-C, además de la perforación ancha para el altavoz. Y cuando está plegado, aquí están colocados 4 micrófonos. Evidentemente, cuando está desplegado, van a servir para capturar el audio en formato estéreo. La tapa trasera también viene protegida con Gorilla Glass Victus 2 y en este caso viene con un diseño satinado notablemente agradable. Repite color como el Galaxy Z Fold 7 con este color sombra azul, se ve muy bonito, es su color insignia.
pantalla, pero también está disponible un color coral súper atractivo, un color mucho más vibrante e intenso, y también está disponible en color negro azabache, bastante elegante para quien quiere un color mucho más sobrio. Y también de manera exclusiva en la tienda online de Samsung está disponible la edición en color menta, que también le da un toque bastante agradable. Como te digo, en diseño creo que cumple porque conserva también la resistencia IP48, así que puede ser sumergido, aunque todavía hay que tener cuidado con arena o polvo que sea de partículas grandes, porque todavía no es completamente resistente al polvo, pero definitivamente es un plegable que nos da buenas sensaciones en cuanto a estética y durabilidad. Hablemos ahora de detalles de la pantalla externa, que ya te anticipaba que es un cambio importante con respecto a la generación pasada. Ahora alcanza 4.1 pulgadas en su diagonal, aunque este cálculo es para darnos idea del espacio, porque es evidente que las esquinas de la parte inferior están muy redondeadas, así que el cálculo es como si fueran esquinas rectas, pero nos da una buena idea del espacio que tendremos disponible aquí, que es muy amplio. Realmente aquí creo que han llegado al límite con respecto a lo que se puede lograr en un dispositivo plegable de este formato vertical. Además, es una pantalla bien detallada con resolución de 948 por 1048 píxeles, logrando una densidad de 344 píxeles por pulgada, que es buena, aunque tal vez en este sentido, si nos ponemos exigentes, podrían todavía mejorarla un poco más. Pero sinceramente, la resolución es más que suficiente. Vemos un buen nivel de detalle en todos los elementos, incluso textos con tipografías pequeñas van a leerse bien en esta pantalla. Es un panel Super AMOLED, todavía no es lo más avanzado de Samsung, que es Dynamic AMOLED 2X, pero de cualquier forma se ve muy bien. Alcanza un pico de brillo de 2600 nits que te permite una visualización cómoda en exteriores. Incluso integra Vision Booster, que ya sabes que en Samsung, al momento de detectar que está debajo de la luz del sol, modifica un poco los colores para tener una mejor legibilidad. Y este brillo alto en pantalla también se puede aprovechar al momento de visualizar contenidos HDR, ya que en este caso soporta el estándar HDR10 Plus, así como HDR10 básico y también HLG. Lo que no soporta es Dolby Vision, pero aún así es una pantalla notablemente espectacular. Por ejemplo, puedes ver videos de YouTube con HDR aquí en esta pantalla externa, se verá perfecto, con algunas zonas que se iluminan un poco menos intensas que otras para dar mucho realismo. De hecho, también lo probé en Instagram y también las fotografías y videos se ven con muy buen realismo en esa pantalla externa, lo cual nos garantiza que será una pantalla de muy buen nivel. Incluso en Netflix aparecen contenidos disponibles con HDR10 Plus en esta pantalla externa, de modo que será una experiencia de visualización muy buena. Con respecto al brillo mínimo, también va a ser una pantalla bastante cómoda, aunque no nos ofrece el modo de atenuación extra que sí encontraremos en la pantalla interna. Pero para rematar con la buena experiencia, ahora nos ofrece 120 Hz para movimientos ultra fluidos, cuando la generación pasada estaba estancada en 60 Hz y eso se nota muchísimo. Ahora los movimientos, las transiciones y todo se ve muchísimo más fluido que la generación pasada, así que es un cambio más que necesario que permite redondear por completo la experiencia en este plegable con la pantalla externa. La pantalla interna ha aumentado su tamaño con respecto a la generación pasada, ahora alcanza 6.9 pulgadas y ha cambiado su proporción para pasar a 21:9. Es decir, antes era una pantalla que se percibía más angosta o más alta. Ahora es una pantalla que tiene una proporción más similar a lo que vemos en dispositivos de formato tradicional. Y esto, por supuesto, que beneficia sobre todo a la experiencia del teclado, porque será un teclado más cómodo al momento de estar escribiendo y redactando. Tienes más espacio horizontal. La resolución ha cambiado un poco debido a que ahora no es una pantalla tan alta, entonces tiene menos píxeles verticales, alcanzando 2520 por 1080 píxeles. Por lo tanto, también su densidad se ha reducido un poco, ahora llegando a 397 píxeles por pulgada. Sigue siendo una densidad buena para ver todos los contenidos de manera nítida. En este caso sí hablamos de tecnología Dynamic AMOLED 2X, que nos ofrece mayor precisión en el color, muy buenas sensaciones. Y en este caso para la pantalla interna sí podemos elegir entre dos modos de pantalla, vívido y natural, dependiendo de cómo queramos los colores, aunque en el ajuste vívido tenemos incluso más personalización, teniendo la posibilidad de configurar el balance de blancos para una pantalla más fría o más cálida, aunque también podríamos dejar que esto se adapte automáticamente a través de la función tono de color adaptable, que no siempre es muy preciso, pero que te puede ayudar un poco a manejar el balance de blancos de manera automática. Sin embargo, si ingresas a los ajustes avanzados, también podrás calibrar los ajustes RGB completamente a tu gusto y viene con un selector de intensidad para que elijas qué tan saturados quieres los colores. Así que es una pantalla realmente muy personalizable. Y en las funciones avanzadas del dispositivo también trae algo interesante, que será el modo Super HDR, que te recomiendo
recomiendo activarlo si te gusta mucho disfrutar de las capacidades de esta pantalla, porque de alguna manera podríamos decir que va a exagerar los contenidos HDR para que se vean más intensos. Y también te permite configurar si quieres que los videos se vean con más o menos iluminación. Podría ser útil para Netflix y otras plataformas donde las películas suelen ser oscuras, así que te da una sensación mucho más agradable, compatible con varias aplicaciones. Esta pantalla principal también tiene un brillo de 2600 nits y también soporta Vision Booster, además de que también es compatible con contenidos HDR10 Plus, tanto en YouTube, Instagram, Netflix y otras plataformas. Tampoco encontraremos Dolby Vision, y en este caso, con respecto al brillo mínimo, es notablemente bajo y muy cómodo, sobre todo si lo combinas con las otras opciones de pantalla que encontraremos por aquí, como el modo oscuro o el modo de protector de la vista, que puedes tener también con la opción de confort mejorado, que reduce un poco el contraste para que en condiciones de baja luminosidad sigas teniendo una buena sensación, sino que además también va a tener el modo de extra atenuado dentro de las opciones de accesibilidad para que puedas llegar a tener una sensación aún más cómoda. Hay que decir que estos modos de descanso visual y cosas similares se pueden configurar dentro de la pantalla interna, pero también se trasladan a la pantalla externa, aunque curiosamente desde la pantalla externa no podemos personalizar ni encender o apagar estos modos, pero sí están sincronizados. Por último, esta pantalla interna, por supuesto que viene con 120 Hz para conservar la buena fluidez que ya veíamos en la pantalla externa. En cuanto a sonido, la experiencia será realmente muy buena. Me sorprende lo bien que suenan estos altavoces. Evidentemente tienen sonido estéreo. Suenan ligeramente mejor que la generación pasada. Graves profundos, agudos bien definidos y una experiencia de audio realmente muy amplia. En este sentido, no decepciona para nada. Cumple a la perfección con lo que uno esperaría de un dispositivo tan costoso. Además, tiene Dolby Atmos disponible y ecualizador de 9 bandas, aunque las 2 primeras bandas están bloqueadas. Pero afortunadamente sí tiene buena presencia de frecuencias graves. ¿Qué te parece si escuchamos una pequeña prueba? Pero recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Adicional a todo esto, Samsung agrega varias opciones de software como optimizar diálogo para tener diálogos más nítidos, muy útil si sueles escuchar algún podcast que no está grabado con un micrófono muy bueno. También tiene una función de normalización de volumen que también puede ayudar en algunos audios que no estén con un buen volumen, o también al ver películas donde el volumen va variando demasiado. Son herramientas notablemente buenas. También incluye la función de ajustes de sonido por aplicación, que te permite tener un ecualizador definido por cada aplicación de manera independiente. Basta con mantener pulsado el deslizador del sonido en el centro de control y ahí puedes elegir algún perfil de Dolby Atmos y estas opciones que te mencioné previamente para que se habiliten automáticamente cuando abres algunas aplicaciones. Encontramos también Adapt Sound para personalizar el sonido de acuerdo a tu edad y el optimizador de alta definición solamente cuando usas audífonos de cable. También vamos a encontrar opciones adicionales dentro de Sound Assistant, que es un módulo de Good Lock que puedes instalar por separado. En la descripción te dejo el video donde puedes ir a conocer más opciones de personalización a través de Good Lock. Encontramos la función de sonido de aplicación independiente para que mantenga el sonido de algunas aplicaciones en los altavoces del celular, mientras que otras aplicaciones enviarán su sonido a las bocinas Bluetooth para que puedas tener sonando al mismo tiempo varias aplicaciones en diferentes altavoces. Nota que, tal como sucede en otros dispositivos del segmento, no encontramos jack de audífonos, pero sí encontramos soporte para códecs de alta resolución como LDAC y el propio códec de Samsung SSC. Sin embargo, no encontramos aptX Adaptive ni LHDC, entonces no viene con la suite completa de códecs. Presta atención en esto si vas a comprar audífonos que soportan high-res inalámbrico para que sepas bien qué códec utiliza antes de comprarlo. El dispositivo incorpora 5 micrófonos a su alrededor. Vamos a escuchar una pequeña prueba de ellos. Esta es una prueba de los micrófonos integrados del Galaxy Z Flip 7. Evidentemente que captan bien las voces. De hecho, en este sentido, mientras estás en alguna llamada, ya sea del teléfono o de WhatsApp y aplicaciones similares, en el centro de controles va a aparecer una opción donde puedes cambiar el estilo del micrófono, ya sea que quieras una captación estándar, una que resalte la voz y reduzca
reduzca el ruido o el espectro completo, que puede ser útil cuando estás haciendo una llamada y quieres, por ejemplo, mostrar alguna canción o algo similar que la mayoría de celulares detectan como ruido y lo cancelan, así que aquí tenemos opciones mucho más avanzadas. A continuación, analicemos cómo se comporta en entornos ruidosos. Se escucha claro, hay que afinar. Suena limpio, hay que ajustar. Estoy probando, no es el final. Es solo un techno a navegar. Como ves, los micrófonos ajustan perfectamente bien su ganancia para evitar distorsiones y mantienen una buena captación en la definición del audio, incluso en escenarios muy ruidosos. Por último, en este bloque, el dispositivo incorpora un motor de vibración en el eje X, así que da una buena sensación en la mano al momento de pulsar botones, al momento de escribir en el teclado y en algunos otros botones. No obstante, hay otros fabricantes como Oppo que suelen tener un sistema operativo más optimizado para emitir una respuesta áptica más variada, dando una sensación más premium. Entonces, este es de los pocos apartados de Samsung donde el hardware es muy bueno y el software todavía no tanto. Aquí hay un buen rango de mejora. La cámara frontal es de 10 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque fijo. Como buen Galaxy podemos acceder rápidamente a la cámara pulsando 2 veces el botón de encendido y repitiendo este gesto podemos rotar entre la cámara trasera y la cámara frontal. Te recuerdo que también incluye el gesto de la palma de la mano para una captura fácil y como te das cuenta hay 2 modos de amplitud. La cámara interna generalmente se va a ensuciar con mucha facilidad, así que debes tener cuidado al limpiarla porque es una pantalla mucho más delicada que las pantallas tradicionales. Como te diste cuenta, el mismo dispositivo se da cuenta cuando el lente está manchado, así que es importante limpiarlo para obtener la mejor calidad de las fotografías. Observa que esta cámara frontal responde realmente con muy buena velocidad. De hecho, si deslizamos el obturador hacia abajo, podemos obtener una ráfaga de muchísimas fotografías. En la parte de arriba podemos acceder a los diferentes filtros de color con ajustes manuales que podemos utilizar para colorizar nuestras fotografías de mejor manera, o incluso puedes seleccionar alguna foto que te haya gustado de algún contacto y el dispositivo va a tratar de imitar los colores. También, como ya sabes, tenemos aquí disponible un botón de la marca de agua en caso de que lo hayas activado desde los ajustes, y también podemos tener la captura de fotografía en movimiento, que lo que hará será capturar un pequeño video de tu fotografía para poder ofrecerte algunas animaciones, por ejemplo aquí en Boomerang o en algunos otros efectos. Pero la utilidad más grande que yo le veo a este modo es que si de pronto saliste con los ojos cerrados en el momento en el que se hizo la fotografía, simplemente puedes deslizar hacia arriba y observa que aparecerá un botón para elegir el mejor rostro. Es compatible con más de una cara, así que puede resultar útil también para fotografías grupales. Básicamente aquí puedes seleccionar que tengas los ojos abiertos y ya está. Puede resultar bastante útil tomar fotografías con este efecto de modo de movimiento activado. Te recuerdo que también podrías perfectamente utilizar el dispositivo plegado para tomarte selfies, y de hecho en este modo tendrías mucha mejor calidad. Nuevamente puedes acceder pulsando 2 veces el botón de encendido. También será importante que limpies los lentes porque están en una zona donde será muy fácil mancharlos con la mano, así que cuando los lentes están sucios va a verse un efecto nublado de muy baja calidad. No los limpies con el dedo porque lo que haces es embarrar más el lente. Observa la diferencia, ahora que el lente ya está limpio se ve mucho mejor. Y bueno, te puedes tomar fotografías de diferentes estilos. Para empezar, observa que puedes navegar entre los modos de fotografía de retrato, imagen o finalmente video. Si te das cuenta, tiene una animación agradable en las cámaras, simplemente para hacer referencia que debes ver hacia esta parte para que parezca que estás viendo a la cámara. También podrías rotar para tener una perspectiva horizontal, entonces depende por completo de lo que tú quieres. De hecho, también podrías trasladar los botones que están por default en la parte izquierda a la parte derecha
derecha manteniendo pulsado sobre ellos para que de esta forma puedas acceder a ellos fácilmente dependiendo de la mano con la que estás sosteniendo el dispositivo. Entonces vamos a ver que en este caso podemos también cambiar al lente ultra wide y seleccionar una perspectiva súper amplia al momento de tomar tus fotografías. Simplemente cuida cómo estás sosteniendo el dispositivo porque podrían aparecer tus dedos dependiendo del encuadre. Después también nos permitiría hacer zoom incluso si quieres captar alguna zona cercana de tu rostro, y vamos a tener disponible también un botón donde aparecen más opciones, entre ellas la opción de utilizar el flash, un temporizador. También puedes cambiar la proporción de la imagen dependiendo si quieres que sea 3:4, 9:16 que sería vertical, totalmente cuadrada, o simplemente que utilice el espacio de la pantalla completa si quieres que se vea mucho más atractiva la estética del celular. Encontramos también el apartado de resolución si quieres fotos de 12 o 50 megapíxeles y las mismas opciones que ya veíamos para la cámara interna, como la fotografía en movimiento, los filtros de color y también el tono de tu fotografía si quieres que sea natural o un poco más cálido. Entonces creo que hay muy buenas opciones y por supuesto puedes tocar en pantalla para tomar la fotografía, o también mantiene el control por el gesto de la palma, e incluso observa esa bonita animación que tiene de la cuenta regresiva, nuevamente para hacer énfasis en que debes ver hacia la cámara y no hacia la pantalla si quieres salir con un mejor resultado de tus fotos. También tienes aquí el vistazo rápido donde puedes indicar que la fotografía te gustó para que se guarde en tus favoritos o simplemente eliminarla. Y por sus capacidades plegables también podrías utilizar el celular en este formato al momento de tomarte una selfie. Recuerda que perfectamente puedes ajustar su ángulo, e incluso lo curioso es que puedes cambiar la posición de la vista previa en caso de que prefieras darle un vistazo en la parte de abajo. Y no solo eso, también podrías utilizarlo en otro formato, que es básicamente habilitar las cámaras traseras y después dejar el celular semiabierto y ya está. E incluso en este formato observa cómo el dispositivo viene con el modo de zoom automático que te permitirá tener un mejor encuadre. Entonces supongamos que teníamos esta vista habilitada, pero si tú eliges esta opción del encuadre automático, observa que en cuanto detecte mi rostro va a hacer este ajuste para tener un mejor encuadre en la fotografía, y de esta manera, insisto, aprovechas que es un plegable. Dentro del modo retrato también podrías cambiar las diferentes opciones del efecto de desenfoque, y también si quieres utilizar la perspectiva telefoto o la perspectiva tradicional. Así que esas son todas las opciones de selfie que tenemos disponibles a nivel de software. Los resultados de la cámara frontal son positivos en cuanto al manejo de color. No obstante, el nivel de detalle no parece ser demasiado elevado. Se ve una fotografía prácticamente de baja resolución. Ofrece 2 niveles de amplitud. En el nivel más cercano aplica un pequeño recorte en el sensor, y en este caso, al tener enfoque fijo, sí es necesario estar a una distancia óptima para alcanzar un buen nivel de detalle, ya que si quieres captar algo cercano o tu rostro detallado, no se va a poder. A contraluz, la vista previa sí está optimizada, algo que le da un buen toque de gama alta, y evidentemente el resultado también está bien equilibrado en cuanto a luces y sombras. En ese sentido no decepciona. Sin embargo, en las noches el contraste de la fotografía baja, a pesar de que todavía logra mantener un nivel de detalle suficientemente bueno, pero al mismo tiempo también mantiene bastante granulado en la fotografía. En escenarios nocturnos a contraluz creo que el desempeño es bueno, sobre todo en la zona de sombras, donde hay bastante limpieza, no se nota tanto ruido y se ve un buen detalle, aunque la zona más iluminada parece quemarse por completo. Y observa el retrato nocturno que hice con la cámara frontal, creo que también es de un nivel suficientemente bueno, sobre todo por el buen manejo de ruido que tiene. Pero recuerda que con este dispositivo puedes tomarte selfies usando la cámara principal, y en ese sentido la calidad mejora notablemente. Vemos un nivel de detalle muchísimo más alto, aunque todavía con un poco de granulado en las zonas más oscuras, ya que no es un experto completo en las noches. Si usas la cámara ultra wide para las selfies, observa que aparecerá una buena amplitud, pero un poco de pigmentación azul en las zonas más oscuras que no dan una calidad demasiado atractiva en cuanto a la fotografía. Y en contraluz nocturna tampoco llegan a hacer un trabajo espectacular, incluso estas cámaras traseras. La cámara ultra wide me parece que es la que mejor se comportó en estas pruebas con contraluz nocturna. Incluso la fotografía de retrato nocturna con la cámara principal me pareció de baja calidad, considerando que estábamos utilizando el sistema principal de cámaras. Incluso se ve peor que la cámara frontal. Pero en el día, evidentemente que esta cámara se comporta de manera notablemente buena, genera un efecto bokeh natural
natural debido a las características del lente y el sensor, así que las fotografías lucirán bastante profesionales a pesar de ser simplemente selfies. El nivel de detalle es brutal, así que de alguna manera le podemos perdonar el hecho de integrar una cámara frontal muy sencilla, porque fácilmente podemos utilizar esta cámara principal y obtener selfies de altísima calidad. Incluso si usas la cámara ultra wide, tienes una perspectiva muchísimo más amplia. De forma predeterminada, las fotografías salen en esta proporción cuadrada, donde de cualquier forma en las orillas se alcanza a percibir una distorsión severa cuando usas la cámara ultra wide, lo cual no es positivo en un celular tan caro. Incluso podrías aplicar un poco de zoom si quieres notar detalles más cercanos de tu rostro. Y como te digo, de forma predeterminada la proporción utiliza la pantalla completa del celular, pero también puedes elegir proporciones más anchas para otro tipo de fotografías. En escenarios de contraluz extrema, con estas cámaras traseras, la vista previa no luce tan optimizada, pero el resultado me parece que sí es positivo. Insisto, era una zona de contraluz notablemente difícil y la zona de sombras sí se nota como que está en la sombra, y observa que la zona más iluminada no se ve ni completamente quemada ni sobreexpuesta, así que me parece que el trabajo que hace es bastante bueno. Y para fotografías de retrato con este sistema externo también el resultado es positivo en el día. Incluso observa que mantiene bien enfocados a los objetos para dar mayor realismo en este tipo de fotografías. Aunque aún la cámara frontal interna sí nos va a dar un buen resultado en cuanto a mantener enfocados a los objetos, pero creo que la fotografía no se ve con el mismo nivel de detalle que en la cámara externa, así que para selfies lo más recomendado es utilizar las cámaras externas. En la parte externa nos encontramos con cámara ultra wide de 13 milímetros con apertura f2.2 y todavía enfoque fijo. Es algo que deben mejorar para la próxima generación, con un sensor de 12 megapíxeles. La verdad, muy sencilla. Después nos encontramos con la cámara principal de 23 milímetros, apertura f1.8, enfoque automático y estabilización óptica, con un sensor de 50 megapíxeles que será bien aprovechado para el zoom, ofreciéndonos recorte virtual de 46 milímetros. Aquí en la cámara trasera también nos encontraremos con una buena cantidad de opciones, pero observa de entrada lo fluido que es. Toma fotos de manera muy rápida. Si deslizas hacia abajo, accedes a la ráfaga de muchísimas fotografías, para ser exactos hasta 100, y si mantienes presionado el obturador también inicias la grabación de un video corto. Cuando sueltes el botón, la grabación se detendrá, y si quieres continuarla a pesar de soltar el botón, puedes deslizar hacia arriba. En nuestras pruebas tratando de capturar el número 3 nos dimos cuenta que el obturador realmente tiene una muy buena respuesta, bastante rápida y precisa, y la ráfaga tarda realmente muy poco tiempo en empezar, y como ves hay muy poco espacio entre una foto y otra, de modo que sí será sencillo extraer el momento exacto de las fotografías que quieres tomar. Si pulsas en pantalla puedes ajustar el enfoque así como la exposición, pero si quieres más controles puedes acceder también al modo Pro, donde tenemos control manual del ISO que puede llegar hasta 3200, velocidad de obturación de hasta 30 segundos, compensación de la exposición, diferentes tipos de enfoque, así como el ajuste del balance de blancos, y en la parte superior todavía podemos cambiar el tipo de medición, así como habilitar algunas líneas o patrón de cebra para ver las zonas que están sobreexpuestas dependiendo de nuestros ajustes. Así que tiene varias herramientas profesionales que realmente te van a ayudar, pero incluso también te da acceso a Expert RAW, que es una aplicación mucho más sofisticada de Samsung con la que puedes tomar fotografías incluso más nítidas, ya que observa que de forma predeterminada están las fotos en 24 megapíxeles. Será muy interesante, ya que también te permite capturar las fotografías en un formato RAW para un revelado posterior mucho más avanzado. Así que los más entusiastas de la fotografía podrían aprovechar este modo Expert RAW para tener mejores resultados. Y bueno, encontramos lo mismo que ya veíamos en la cámara frontal con respecto a los botones que están disponibles tanto en la parte superior como en este menú externo, que también trae las opciones de belleza que no te había mostrado para la cámara frontal, pero que son exactamente las mismas, con 4 diferentes opciones con su propio ajuste de intensidad. Para la captura de documentos, observa que el dispositivo automáticamente detecta cuando estás enfocando hacia una hoja y aparece un icono en la esquina inferior derecha que nos va a permitir extraer el texto en formato digital para seleccionarlo como si fuera un mensaje, o también podemos guardar la imagen como un escáner. Lo mismo sucederá si pulsamos en este botón, o también tenemos la opción de añadir a la nota de Samsung Notes el texto que está por aquí. Entonces vamos a pulsar el botón de
escanear, que en este caso lo único que hará será recortar la imagen, pero Samsung todavía no nos ofrece un escáner más sofisticado que aplique optimización de color o nos permita agregar varias páginas. Ahí Samsung se está quedando un poco corto. Aunque para escanear también podrías utilizar Google Drive y en este caso sí podrías ir agregando páginas y otras cosas, pero esto es de Google y no de Samsung. Por último, para escanear códigos QR lo puedes hacer perfectamente abriendo la cámara con un simple paso. Y nuevamente, para aprovechar el formato plegable, te recuerdo que este dispositivo nos permite tener este botón que lo que hará será mostrar la vista previa en la pantalla externa para que la persona a la que le vas a tomar la fotografía pueda tener más o menos un vistazo de cómo está saliendo en esa foto. La cámara ultra wide de este dispositivo me parece de una calidad suficientemente buena, pero no es la mejor del mercado. Observa cómo aparecerá un poco de aberración cromática en algunas zonas y bordes, además de que ya veíamos que puede llegar a generar ciertas distorsiones en las orillas. Entonces, hablando de estos detalles más específicos, no es una cámara tan competitiva. Para un buen número de personas sacará buenas fotografías, pero para los más exigentes se quedará corta. La cámara principal definitivamente que llega a darnos un resultado suficientemente bueno en este tipo de escenas. Observa que vemos buen color, buen contraste. En general creo que se ve una foto correcta. Y observa que con el ajuste de zoom 2x nos permite tener un recorte dentro del sensor para de alguna manera tratar de mantener calidad óptica, y sí se nota una buena calidad y nivel de detalle en este zoom de corto alcance. Pero observa otra vez esta galería de fotos. Aquí está la cámara ultra wide con esta notable aberración cromática que veíamos en la orilla. La cámara principal mejora en ese aspecto, no se ven distorsiones ni aberración cromática, y en el ajuste 2x sigue manteniendo una buena calidad de imagen. Pero hablando específicamente del zoom, me gusta que incluso en 4x todavía llega a mantener un nivel de detalle notablemente bueno. Se ve una calidad fotográfica muy positiva y el zoom máximo es 10x. En este caso no logra mantener el mismo nivel de detalle, sí se nota que pierde un poco de calidad, pero me parece que es un zoom máximo honesto. Es decir, otros fabricantes pueden ofrecerte hasta 30x o 20x, pero con un zoom de muy baja calidad. En este caso Samsung está en el límite de lo aceptable en el nivel máximo de zoom, que evidentemente sigue siendo uno de los puntos débiles de este tipo de dispositivos tipo flip, que todavía no alcanzan un zoom de mediano alcance de buena calidad. Así que te tienes que conformar con una buena calidad de zoom de corto alcance. Pero por cierto, si en vez de acercarte querías alejarte, aquí tenemos el modo panorámico, que algo positivo es que nos permite incluso utilizar la cámara ultra wide, así que puedes combinar todas estas fotografías para tener un resultado completamente amplio. Eso es algo muy positivo porque no hay demasiados celulares que te permitan utilizar la cámara ultra wide en el modo panorámico. Para escenas a contraluz, la vista previa luce todavía suficientemente bien optimizada, aunque observa que hay algunas zonas donde todavía se alcanza a ver un poco quemado el resultado. Pero debes saber que este era un día nublado, así que aquí estás viendo el resultado con la cámara ultra wide. Me parece que hace un trabajo suficientemente bueno en cuanto a equilibrio de luces y sombras. No obstante, la aparición de la aberración cromática es notable, lo cual me da a entender que no es una cámara que vaya a resaltar demasiado por una calidad sobresaliente. En este rango de precio definitivamente que vas a encontrar dispositivos que toman mejores fotografías, aunque en su formato tipo flip no será tan fácil. La cámara principal mejora en estos aspectos. Observa cómo es una fotografía mucho más limpia en cuanto a la aberración cromática, se ve mucho menos perceptible y el equilibrio de luces y sombras es igual de positivo. Así que a contraluz me gustan más las fotos con esta cámara. Y lo que me gusta es que incluso aplicando zoom digital seguimos viendo un buen equilibrio de luces y sombras. Aunque en estos escenarios de contraluz debes saber que al aplicar el zoom 2x no mantiene el mismo nivel de detalle que sí vemos cuando la luz es óptima. Pero donde el dispositivo sí podríamos decir que se comporta de manera desastrosa es en las noches. Observa que si no usas el modo noche, el dispositivo realmente saca fotografías que parecen de un celular de gama media. Observa la cantidad de ruido que tenemos presente. Hay muchísimo granulado, demasiados artefactos en las zonas más oscuras con pigmentación azul y la zona más iluminada se quema por completo, así que el resultado realmente luce de muy baja calidad. Si utilizas el modo noche, realmente hay una mejora muy importante en la fotografía, así que es totalmente necesario utilizar el modo noche, pero la queja es porque la mayoría de dispositivos de la gama alta no necesitan específicamente del modo noche para darnos una buena calidad de fotografía nocturna. En este caso es completamente necesario y la fotografía mejora porque maneja de mejor manera el ruido, también las zonas más oscuras quedan mejor representadas y no se quema la zona más iluminada. Esto con la cámara ultra wide. La cámara principal sigue siendo igual de mala sin el modo noche. Observa otra vez los mismos comentarios que te había mencionado, bastante granulado, muchos artefactos en la zona más oscura
oscura, en este caso con una pigmentación un poco más rojiza, y a pesar de que no quema por completo las zonas más iluminadas, sigue sin ser de muy buena calidad. Cuando utilizas el modo noche, sí mejora de manera importante. Por eso insisto en que en este dispositivo es totalmente necesario utilizar el modo noche cuando vas a tomar fotografías en estos entornos, que combina zonas muy oscuras con fuentes de iluminación. Samsung necesita trabajar urgentemente en mejorar sus algoritmos de fotografía en este tipo de escenarios, porque se está quedando muy atrás de la competencia. Incluso si aplicas zoom digital, la fotografía queda mucho peor. Observa las zonas más oscuras como están llenas de ruido y granulado, y en este caso no hay mejora si utilizas el modo noche, así que en las noches definitivamente no será recomendado aplicar zoom. Para fotografía macro, el dispositivo cumple sin problemas. A pesar de no tener una cámara macro, nos permite acercarnos lo suficiente, y si aplicas un poco de zoom digital tal vez podrías tener más detalle. El dispositivo también integra un modo de alta resolución en la cámara principal que cumple de manera muy buena. Sí se ve traducida esta alta resolución a una fotografía bien detallada, a diferencia de otros dispositivos que no llegan a aprovechar toda la información del sensor. En este caso sí se ve muy buena nitidez. Y para capturas en movimiento, observa que sí puede llegar a generar ciertas distorsiones si no estás en condiciones óptimas de iluminación. Te recuerdo que este era un día nublado donde no tenemos tanta iluminación como en un día soleado, y tanto con la cámara ultra wide como con la cámara principal se pueden llegar a generar estas ligeras distorsiones en los movimientos, sobre todo al momento de aplicar zoom. Por último, para las fotografías de retrato, afortunadamente hace un buen trabajo. En este caso estamos hablando de una fotografía a contraluz con una zona de diferentes relieves muy complicada, pero el dispositivo lo resuelve bastante bien. Detecta muy bien el fondo, muy bien el primer plano, sin 100% de precisión, pero me parece que hace un excelente trabajo. Incluso nos permite tomar fotografías con una perspectiva de zoom 2x para tener algo más profesional en cuanto a la perspectiva, manteniendo un buen nivel de detalle. Aunque insisto, no es capaz de mantener un nivel de precisión al 100% en cuanto a la detección de los objetos poco comunes donde va a costarle su identificación, pero en lo general la fotografía de retrato me parece que es de lo más rescatable de esta cámara, que no llega a ser demasiado llamativa. En cuanto a la grabación de video, tiene capacidades de llegar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, lo cual ya es positivo, pero aún mejor es el hecho de que las tres cámaras soportan esta resolución elevada, así que en esto la experiencia sí está a la altura. Para el video, de forma predeterminada viene con el HDR encendido, que es recomendado habilitarlo. También por aquí tenemos disponible el modo súper estable, que te mostraré en un momento, y mientras estamos grabando, observa que podemos movernos entre la cámara ultra wide y algunos otros ajustes de distancias de zoom, así como también aparece un botón especial con el cual podemos habilitar un zoom suave para poder ir acercándonos de manera lenta o también rápida, dependiendo de la configuración que nosotros queramos. Así que podemos ir cambiando el modo de zoom. También tenemos el botón para tomar fotografías, otro botón para pausar y reanudar la grabación, un botón más para rotar a la cámara frontal, aunque le toma unos instantes hacer este cambio, pero es positivo ver esta función. Y por último, otro botón para poder encender el flash mientras estamos grabando. Además, el dispositivo también cuenta con un modo de video profesional, donde tenemos diferentes parámetros manuales como ISO, velocidad de obturación, compensación, enfoque, balance de blancos, e incluso nos permite grabar en un modo log que deberemos colorear posteriormente en postproducción. Así que para los más profesionales sí existen estas herramientas, incluso compatible en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y no solo con la cámara principal, sino también con la cámara ultra wide. Recuerda que el dispositivo incluso te permite tener conectado un micrófono inalámbrico y aquí administrar su ganancia, o incluso mezclar un micrófono Bluetooth con los micrófonos integrados en el celular. Entonces también en este sentido tiene muchas herramientas. Y para la grabación de video, observa que también puedes aprovechar este modo flex, que incluso habilita una vista distinta para que al momento de iniciar tu grabación aquí tengas disponibles los controles que vas a utilizar durante tu grabación, y por aquí simplemente tengas la vista previa. Aquí tienes una demostración de cómo luciría la grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo. Se ve bastante fluido, aunque la transición entre un lente y otro se vio un poco más brusca de lo que me gustaría, sobre todo considerando que Samsung últimamente ha mejorado este hecho. Ahora estamos viendo la grabación en 4K a 30 fotogramas por segundo. Observa que la cámara ultra wide me parece que nos da una calidad suficientemente buena, aunque al igual que sucedía en la fotografía, por momentos veo un poco de aberración cromática que no es demasiado cómoda para la categoría, y un poco de distorsión en las orillas, pero eso es poniéndome un poco exigente. Nuevamente se ve una transición un poco brusca hacia la cámara
cámara principal, pero en cuanto al manejo de colores y contraste, creo que hace un buen trabajo. Samsung generalmente es de los fabricantes que mejor maneja la grabación de video. Creo que esta no será la excepción. Se ve con buena calidad. Aunque el movimiento, para ser sinceros, lo percibo un poco más extraño de lo que me gustaría, sobre todo cuando aplicas un poco de zoom de corta distancia. El dispositivo de forma predeterminada graba con HDR, aunque lo podrías reproducir solo en monitores compatibles, así que tú estás viendo una conversión de HDR a SDR. En este caso considero que el dispositivo hace un trabajo suficientemente bueno con la cámara ultra wide, pero aún así tiene un poco de aberración cromática. Con la cámara principal creo que el trabajo es mejor, aunque los colores se ven un poco más apagados de lo que me gustaría. Entonces en general creo que no va a ser demasiado sobresaliente su grabación a contraluz. Y en las noches el resultado con la cámara ultra wide creo que no es lo que nos gustaría. Se ve poco nivel de detalle porque el dispositivo trata de ir eliminando el ruido, que aún así se llega a percibir en las zonas más oscuras y en otras zonas del video. La verdad no resulta muy atractiva la grabación de video con esta cámara en las noches. Creo que se queda bastante corta con lo que uno podría esperar de un dispositivo de este rango de precio. Cambiando a la cámara principal, la imagen se vuelve un poco más limpia, pero sigue sin tener demasiado contraste, aunque afortunadamente mejora en cuanto a la captación de los detalles, pero sigue sin ser algo demasiado atractivo. Sinceramente que para este precio las cámaras en la noche llegan a ser decepcionantes, no tienen el comportamiento que uno esperaría de un dispositivo así de costoso. Ahora observa la estabilización. En este caso con la cámara ultra wide creo que los movimientos se llegan a disimular de muy buena manera cuando vas caminando, incluso cuando vas corriendo creo que se compensan bien al tener suficiente espacio y amplitud en el lente. Cambiando a la cámara principal, nota que los pasos al ir caminando siguen disimulándose bastante bien, aunque al ir corriendo ya se empieza a notar un movimiento un poco más agresivo, así que para escenas de demasiada acción lo más recomendable es utilizar la cámara ultra wide. Pero te recuerdo que este dispositivo tiene un modo súper estable que nos permite grabar en una resolución 2.7K más o menos, entonces no es 4K completo, pero al menos no baja hasta Full HD. Evidentemente con este ajuste vas a poder grabar de mejor manera cuando vas corriendo sin movimientos que se noten demasiado, aunque con la cámara ultra wide no hay demasiada diferencia. Cambiando a la cámara principal podrías llegar a notar un poco más de diferencias, sobre todo cuando vas corriendo, porque los movimientos no se notan tan bruscos, así que sí es un modo que efectivamente mejora la estabilización. Nota que el enfoque es bastante suave, así que no tiene una respuesta inmediata, pero esto también permite que sea bastante estable, entonces no se ve que esté reenfocando constantemente o que tenga dudas y responde de manera precisa, únicamente que no va a reaccionar tan rápido como algunos otros dispositivos que tienen asistencia láser. Además sí puede llegar a enfocar a una distancia notablemente cercana, entonces creo que para grabación de este tipo de objetos está bastante bien. Con respecto al zoom, ya te anticipaba que sí se llega a notar un salto un poco agresivo entre la cámara ultra wide y la cámara principal, y observa que mientras te vas acercando se ve una imagen con bastante granulado, aunque al momento de dejar de ajustar el zoom llega a recuperar una buena nitidez con limpieza. El zoom máximo es 10x y creo que mantiene una buena estabilización. Sin embargo, creo que el hecho de que pierda bastante definición al momento de estar acercando o alejando es algo negativo. El dispositivo también nos permite grabar en un modo de retrato desenfocando el fondo. Observa que si no hay demasiado movimiento, creo que el resultado todavía es aceptable. Si el protagonista del video se aleja, el efecto de desenfoque también se va a reducir, lo cual es positivo, y también este efecto se mantiene incluso si deja de detectar el rostro, así que el comportamiento creo yo que es suficientemente bueno. Incluso puede llegar a detectar objetos, aunque no con 100% de precisión, pero me parece que el trabajo que hace es notablemente bueno en comparación con la mayoría de dispositivos que también integran este modo, aunque a pesar de su buen comportamiento en varios aspectos, hay que decir que tal vez debido a la integración de un procesador Exynos en vez de un procesador Snapdragon, no puede grabar en 4K con este formato, sino únicamente en Full HD. Para la cámara rápida, algo positivo es que mantiene un buen nivel de estabilización. Lo más básico que puede ir es 4X, que perfectamente te permite grabar movimientos de personas o ir caminando de manera rápida, pero no con demasiada agresividad. Y en este caso, lo más rápido que puede llegar es 60X, que puede llegar a ser lo más básico para paisajes, suficiente para un buen número de usuarios, pero si lo comparas con otros dispositivos se queda corto porque la mayoría de otros celulares te permiten llegar hasta más de 1000X de velocidad. Entonces Samsung no es de los que ofrece la velocidad más alta.
pero insisto, suficiente para un buen número de usuarios. Por otro lado, para la cámara lenta, lo curioso es que nos permite utilizar tanto la cámara ultrawide como la cámara principal, lo cual es positivo, y ambas en 120 fotogramas por segundo a Full HD. En este caso estás viendo este resultado con la cámara ultrawide, o también nos permiten llegar hasta 240 fotogramas por segundo, ya sea tanto con la cámara ultrawide como con la cámara principal. Entonces creo que en cámara lenta no decepcionan, aunque hay que señalar que hace algunas generaciones Samsung también incluía un modo de cámara súper lenta que nos permitía ir a una velocidad extrema que ya no está presente. La cámara frontal graba con una calidad realmente buena, curiosamente me gustó más que en la fotografía, aunque los colores no me parece que sean 100% precisos, pero comparado con otros dispositivos en su grabación de cámara frontal, creo que este lo hace de muy buena manera. Viene con buena estabilización, aunque en escenarios a contraluz observa que va a quemar por completo las zonas más iluminadas, de modo que no llega a tener el comportamiento esperado. Grabando en las noches notaremos todavía un desempeño suficientemente bueno, aunque con movimientos un poco borrosos debido a que intenta eliminar el ruido, así que no se alcanza a ver una definición tan elevada, pero bueno, recordemos que esta es la cámara frontal y que generalmente en un plegable, si quieres disfrutar de la mejor calidad de grabación, deberás utilizar el sistema externo. Entonces ahora observa la calidad que tendríamos con el sistema externo. Creo que el color mejora notablemente, mejora también en cuanto a la reducción del ruido, aunque no es un completo experto porque las zonas más iluminadas siguen saliendo muy quemadas, pero bueno, en general si estás delante de alguna fuente de iluminación, creo que todavía el resultado puede ser agradable, aunque necesitas estirar bastante el brazo si quieres salir bien encuadrado. Si cambias a la cámara ultra wide, evidentemente tienes un encuadre mucho más cómodo, pero vamos a encontrar una menor entrada de luz y por lo tanto un poco más de ruido presente. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios creo que la calidad de la imagen sí es superior a la que podríamos llegar a experimentar con la cámara frontal en este tipo de situaciones nocturnas o de iluminación baja. De hecho, aquí tienes un resultado con la grabación del sistema principal en el día a 60 fotogramas por segundo con HDR, aunque en tu caso convertido a SDR. Debo decirte que yo lo estoy viendo en un monitor HDR y se ve espectacular. La grabación de video tipo selfie con este sistema externo es completamente superior a lo que podríamos experimentar en la cámara frontal. En cuestión de rango dinámico también es muy superior, no se quema ni se sobreexpone la zona más iluminada, dando un desempeño sencillamente brutal en este aspecto. Incluso puedes cambiar a la cámara ultra wide sin cortar la grabación de video en ningún momento y sigue manteniendo un buen color, buen contraste, buen rango dinámico, buena estabilización. Creo que para bloggers será un dispositivo bastante cómodo, a pesar de tener una cámara frontal muy sencilla en términos generales. El hecho de poder utilizar estas cámaras externas en modo selfie dan una experiencia sencillamente brutal para todo lo que tiene que ver con video selfie. Ahora estás viendo el resultado en 30 fotogramas por segundo. Evidentemente los movimientos no se verán tan fluidos, pero aquí la ventaja es que tú como usuario puedes elegir el formato de grabación que desees. Pero el comportamiento es básicamente el mismo tanto con la cámara ultrawide como con la cámara principal, también en cuanto al rango dinámico. Por eso insisto en que será un excelente dispositivo, por ejemplo, para grabar vlogs, porque le puedes perfectamente conectar unos micrófonos inalámbricos y tendrás una experiencia completamente buena. Con la cámara frontal puedes grabar time-lapse con el mismo comportamiento que veíamos para el sistema de la cámara principal, por lo tanto puedes hacer exactamente la misma actividad con el sistema externo pero en modo selfie. También puedes grabar cámara lenta con la cámara frontal, aunque se ve una definición un poco sencilla, pero bueno, puedes ir a 120 fotogramas por segundo en Full HD. Si quieres una cámara lenta más interesante, podrías utilizar también el sistema externo, aunque básicamente será la misma resolución y la misma calidad, pero sí se aprecia un poco más de definición en los movimientos. Con la cámara frontal también puedes ingresar al modo de grabación de retrato que desenfoca el fondo y te da una perspectiva un poco más profesional, incluso combinado con HDR, aunque en Full HD. Y observa que no llega a mantener bien enfocados a los objetos, entonces el comportamiento es un poco sencillo en este aspecto. Pero si te grabas con la cámara principal, observa que genera de forma natural un efecto bokeh notablemente agradable si estás cerca de la cámara. Por cierto, en cuanto a la estabilización, grabando en este modo selfie, observa que incluso al ir corriendo con la cámara principal el resultado es bueno. Incluso puedes utilizar el modo super estable con la cámara ultra wide, grabando en este modo selfie sin problemas para ir corriendo. Lo que no puedes hacer es grabar en modo retrato con el sistema externo en modo selfie. Y por cierto, también vamos a encontrar el modo de grabación dual
tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal. Observa que puedes elegir la cámara ultra wide y en este caso vamos a poder colocar el recuadro picture in picture en donde nosotros queramos, que tiene esquinas redondeadas y le da un look mucho más moderno. Incluso nos permite tener la grabación en HDR cuando estamos utilizando este modo. Lo malo es que no podemos ir cambiando el zoom, así que debes de tener la grabación y volverla a empezar si quieres utilizar la cámara principal. Afortunadamente tiene activado el enfoque automático, pero no tiene habilitado el zoom, lo cual te quita bastante versatilidad. Sí puedes rotar entre una cámara y otra, pero a diferencia de otros dispositivos Galaxy, en este caso este modo de grabación dual solamente funciona en Full HD. No puedes subir hasta 4K, posiblemente otra vez debido a limitaciones del procesador Exynos. Por último, puedes cambiar también a un modo de grabación en pantalla partida por la mitad, pero no lo puedes hacer de forma dinámica, es decir, debes detener la grabación y volver a empezar tu clip después de haber hecho los ajustes necesarios. Lo que sí puedes hacer es ir rotando entre ambas vistas. En el software no tenemos duda que Samsung es de lo más avanzado. En este caso, desde fábrica ya viene con Android 16 y One UI 8 y además promete 7 años de actualizaciones de software con 7 años de parches de seguridad. E incluso en este momento ya está recibiendo una de sus primeras actualizaciones, así que queda claro que será un consentido por parte de Samsung con respecto al soporte de software. Y evidentemente cuenta con muchísimas opciones agregadas que normalmente no encontrarás en otros dispositivos Galaxy. Por ejemplo, nos encontramos con toda la sección de modos y rutinas que nos va a permitir automatizar absolutamente todo en nuestro celular. Hay algunas rutinas que ya vienen predeterminadas para que tú simplemente las instales y ya, pero también podrías crear manualmente tus propias rutinas. Recuerda que en este caso está basado en condiciones y consecuencias. Hay una gran lista de detonantes que activan estas rutinas desde lo más básico hasta lo más complejo, e incluso también hay una gran lista de opciones como consecuencias que van a poder cambiar las configuraciones de tu celular o incluso de tus accesorios Galaxy, de modo que realmente tienes muchísimas opciones para automatizar. Si detectas que hay alguna serie de pasos que haces muy comúnmente cuando llegas a tu casa, cuando estás en el carro o en algunos otros momentos, podrías ir activando y creando estas rutinas. Recuerda que Samsung también nos ofrece este estilo de notificación emergente con efectos de iluminación para poder hacer que las notificaciones se vean un poco más interesantes. Además, ya sabes que puedes utilizar diferentes módulos de Good Lock para seguir personalizando de forma todavía más avanzada estas opciones. En la descripción te dejo un video de Good Lock donde te cuento punto por punto todo lo que puedes ir cambiando en tu celular. Créeme que vas a disfrutarlo muchísimo. Es otra de las funciones estrella de los celulares Galaxy. Y también observa que cuando recibimos una de estas notificaciones podemos deslizarla hacia abajo para poder abrirlo en un modo de ventana emergente y poder responder rápidamente un mensaje. De hecho, lo podemos dejar abierto simplemente de esta manera para reanudarlo con un solo toque, o incluso podríamos simplemente minimizarlo en una pequeña burbuja que queda guardada por aquí. También vamos a encontrar los paneles Edge disponibles aquí en un costado y evidentemente podemos personalizar nuestra experiencia para que no solo tengamos accesos rápidos a aplicaciones, sino también a contactos, herramientas de aplicaciones y algunos otros, aunque ya no está disponible la opción de instalar más paneles como si veíamos en generaciones pasadas. Observa que aquí podemos incluso abrir aplicaciones en un modo de ventana flotante, o también podríamos abrir aplicaciones en un modo de pantalla dividida, dependiendo en dónde coloquemos el icono. El funcionamiento ya sabes que es muy avanzado. Samsung vincula las aplicaciones que tienes en pantalla dividida y nos permite agregar prácticamente cualquier aplicación en este formato flotante para que nosotros podamos ejecutarlas encima. Estas ventanas las podemos redimensionar y colocar en donde nosotros queramos. Nuevamente, a través de Good Lock puedes aprovechar todavía más personalización para estas ventanas flotantes. Para la personalización nos vamos a encontrar con diferentes opciones. Observa que hay fondos que te ofrecen algunas variaciones, por ejemplo en este caso variaciones de color, y por supuesto también podrías seleccionar tu propia fotografía. Y recuerda que el dispositivo va a hacer un análisis de la fotografía para ofrecerte también algunas otras opciones basado en la profundidad, ya que observa, en este caso puedes
puedes tener diferentes efectos de color, de desenfoque, o también puedes básicamente pedir una sugerencia de edición para esta pantalla de bloqueo basada en tu edición. Observa, por ejemplo, aquí nos creó varias sugerencias para que con un solo toque puedas hacer el cambio, o como ves puedes seleccionar el marco y tú mismo ir haciendo esta propia personalización. Observa que hay algunos recortes en estos marcos que te ofrecen también esta extracción del primer plano para que esté mejor integrado. Y en el reloj también nos encontraremos con varios efectos. Uno nuevo es este, que va a estirar el reloj de manera inteligente para adaptarlo, por ejemplo, a tu fondo de pantalla. Entonces, si tú colocas el reloj en esta posición, observa cómo podría irse adaptando en cuanto a su longitud. Y lo curioso es que también se va a adaptar cuando la pantalla está apagada. Entonces ahí tenemos un efecto, y cuando encendemos la pantalla, observa cómo la tipografía se va a poder estirar. Está bastante interesante y funciona en conjunto con el modo Always On Display. Está disponible también la tienda completa de temas de Samsung, donde encuentras temas, fondos, iconos e incluso también carátulas de Always On Display, algunas gratuitas y otras de pago, para que sigas personalizando tu experiencia. Con respecto a la pantalla de inicio, observa que podemos configurar el tamaño de los iconos, también si queremos o no queremos que tengan etiquetas de texto, así como el mismo comportamiento para los widgets. También podrías configurar si quieres o no quieres que haya cajón de aplicaciones, así como las diferentes cuadrículas disponibles. Y para el modo Always On Display, observa que el fabricante nos permite incluso borrar el fondo para que solamente quede disponible el protagonista de la fotografía, y también si quieres o no quieres tener esta imagen completa en tu fondo. De forma predeterminada, su comportamiento es que se muestre solo al pulsar sobre la imagen, pero puedes seleccionar que esté siempre encendida efectivamente, o solo cuando recibes notificaciones nuevas, o programado en algún horario. Entonces tiene muy buenas opciones también para hacer que tu experiencia con Always On Display sea notablemente buena. En la pantalla de bloqueo encontraremos también la Now Bar, que de forma predeterminada nos va a mostrar, por ejemplo, información del Now Brief, que forma parte de la suite de opciones de Galaxy AI. Así que ahí tenemos este acceso directo a algunas sugerencias que, conforme más usemos el celular, más inteligentes se pueden llegar a volver. Pero ahí en la Now Bar también puedes darle un vistazo en tiempo real al marcador de tu equipo favorito conectado a tu cuenta de Google, o tienes también controles del reproductor, indicaciones de Google Maps, información de Samsung Health, así como también darle un vistazo al temporizador, a tu grabadora de voz y algunas otras herramientas. Vamos a poner solamente el ejemplo del reproductor de música, ya que en este caso no solo es compatible con Spotify, sino también con YouTube Music y básicamente cualquier reproductor. Observa que en la parte inferior podemos pulsar para que se muestre la portada completa junto con el resto de controles, y algo curioso es que incluso el reloj también se va a minimizar un poco, así que las animaciones lucen muy agradables. Y en caso de que tengas varias tareas funcionando al mismo tiempo, por ejemplo un temporizador, observa que puedes ir cambiando estas pequeñas cápsulas de información, así que tienes la posibilidad de mostrar varias tareas al mismo tiempo. Y algo muy similar sucederá en la parte de arriba, donde podemos pulsar y se van a revelar estos controles, y también podemos ir cambiando entre todas estas actividades en vivo. De forma predeterminada, ahora vienen separadas las notificaciones del centro de control, pero si tú quieres una vista fusionada como en el pasado, de todos modos también lo puedes editar e ingresas a ajustes del panel y seleccionas todo junto. Entonces depende de tu tipo de usuario, puedes personalizar esto, y por supuesto aquí también puedes editar cómo quieres que aparezcan los controles. Si quieres mover algunos botones a la parte de arriba o abajo, lo puedes hacer completamente a tu gusto. Dentro de las opciones avanzadas encontramos la sección Labs, donde vamos a poder forzar que todas las aplicaciones funcionen en ventana emergente. También vamos a encontrar un poco del comportamiento del dispositivo plegable, que veremos en un momento, y forzar que YouTube esté funcionando en modo oscuro. Después nos vamos a encontrar con la opción para configurar el botón lateral, si es que queremos abrir la cámara pulsando 2 veces, o si queremos también con una pulsación larga abrir alguno de los asistentes. De forma predeterminada está disponible Gemini, pero también vamos a encontrar la opción de activar a Bixby. Y como ves, hay otros movimientos y gestos disponibles, como levantar el dispositivo para activar la pantalla, o tocar 2 veces para encender esta pantalla, o incluso tocar 2 veces en un espacio vacío para apagarla. Entonces este tipo de gestos están disponibles también mientras estás controlando tu celular. Si tienes llamadas o mensajes perdidos y no te diste cuenta, cuando levantas el celular también va a emitir una vibración, o puedes ponerlo boca abajo o cubrir la pantalla
con tu mano cuando estás recibiendo una llamada para silenciarla. Por último, también tienes este gesto para capturar la pantalla deslizando la mano completa, aunque no considero que sea tan útil. Preferiría el gesto de 3 dedos que integran otros dispositivos, ya que deslizar la palma completa en ocasiones no es bien detectado. Pero bueno, si tienes disponible la captura por desplazamiento también en prácticamente cualquier zona de la interfaz, y por supuesto también puedes acceder a su propio editor, donde entre muchas otras opciones sí existe la opción del pincel de censura. El dispositivo también cuenta con el gesto para activar el modo de uso de una sola mano, que efectivamente va a transformar la pantalla en una pantalla mucho más pequeña, que sea muy cómoda de usar cuando solo tienes una mano disponible. En este caso también puedes cambiar y ajustar su tamaño, o incluso también ajustar su posición para que esté un poco más arriba o más abajo, dependiendo de dónde te acomoda más. Así que es un modo completamente útil. El dispositivo también nos permite configurar cómo queremos que se comporten las capturas de pantalla. Por ejemplo, si queremos que se eliminen inmediatamente después de que las compartimos, algo que realmente resulta muy útil, y también en qué formato e incluso en qué carpeta quieres que se almacenen. Para la grabación de pantalla también puedes elegir el tamaño que quieres que tenga tu cámara frontal, e incluso que al grabar tu pantalla en este modo flex solo se grabe la parte que estaba en la mitad superior. El dispositivo también incluye este tipo de efectos disponibles para las aplicaciones de videollamada. Entonces, en este ejemplo estoy en WhatsApp y observa que deslizando para el centro de controles rápidos aparece el botón de efectos de video, donde puedo, por ejemplo, cambiar mi fondo o incluso aplicar un efecto de desenfoque muy similar a lo que vemos en aplicaciones para computadora, pero aquí disponibles en tu celular. No solo puedes reemplazar el fondo, sino también puedes asignar un color o alguna imagen de tu galería para que parezca que estás tal vez en algún otro lugar o en tu oficina. Entonces, como te das cuenta, tiene varias opciones, o incluso también tienes los efectos de retoque facial para que se vea un poco más difuminado tu rostro, o puedes cambiar el tono si quieres que la imagen se vea un poco más cálida o más fría, o incluso subir o bajar la iluminación. También podríamos tener la opción de encuadre automático, que va a resultar especialmente útil cuando tienes el celular lejos de ti, para que siempre te mantengas centrado aunque tú te estés moviendo a lo largo de la imagen. Y también vamos a encontrar disponibles las reacciones que podemos enviar de forma manual, o que también van a reconocer inteligentemente nuestros gestos. Por ejemplo, observa, solamente con poner el pulgar automáticamente se envía esta reacción. Disponible en cualquier aplicación de videollamada. Definitivamente es bastante útil. Y te recuerdo que en la galería puedes también mantener pulsado sobre algún texto para seleccionarlo, o mantener pulsado sobre alguna persona para también extraerlo con facilidad, e incluso lo podrías trasladar hacia cualquier otra aplicación simplemente con arrastrar y soltar, aunque curiosamente en WhatsApp no se detecta como sticker sino como una imagen enviada. Pero también lo puedes seleccionar y guardar como adhesivo, que no solo estará disponible en el editor de fotografías de Samsung para insertarlo en otras fotos, sino también estará disponible en el teclado, para que, por ejemplo, también en WhatsApp puedas seleccionar este botón de los stickers especiales y puedas finalmente enviar toda tu librería como sticker en WhatsApp. Te recuerdo que también puedes seleccionar varias fotografías para crear un collage, un GIF o incluso un video, ya que cuenta con un editor básico. De hecho, en la galería está la sección del editor de video llamado Studio, y aquí puedes ir creando algunos videos, agregando imágenes y videos, pero es un editor sencillo. Por último, hay que destacar también la incorporación de Samsung Wallet directamente en la pantalla de inicio como algo muy molesto. Seguramente si tienes la navegación por gestos te resultará todavía más molesto. Afortunadamente lo puedes desactivar aquí desde sus propios ajustes. En la sección de acceso rápido podemos apagar esta opción y también apagarlo en las diferentes pantallas, ya que Samsung Wallet, al menos en México, no tiene demasiada utilidad. Sí te permite guardar tal vez algunos códigos QR de acceso, pero lo debes hacer de forma manual. No nos permite todavía agregar nuestras tarjetas de débito o crédito, aunque en algunos países sí. Entonces dependerá de tu país qué tan útil o inútil puede llegar a resultar esta sección de Samsung Wallet, que también está disponible. Lo que definitivamente es útil es Samsung Members, que nos va a dar acceso a una cuponera interesante de descuentos. Al momento de ingresar, observa que en la parte superior tienes diferentes promociones, no solo de Samsung, sino también en otras tiendas de comida, ropa, restaurantes y muchas opciones más. Así que definitivamente sí ayuda para aprovechar este tipo de beneficios.
Hablemos brevemente de Galaxy AI. En la descripción te dejo un video donde te cuento de manera detallada cada una de estas funciones. Solo déjame describirte algunas pocas que no mencioné en ese video. Observa cómo dentro de Samsung Notes podemos importar PDFs. Así que, por ejemplo, importé este que podría ser para estudiar. Y aquí aparece el botón de Galaxy AI para que inmediatamente puedas resumir este PDF. Aunque en este caso tienes que seleccionar un fragmento. No es posible seleccionar absolutamente todo, sí tiene un límite de caracteres, pero después de esto sí puede llegar a generar el resumen para darte aquí puntos clave y tú puedes afinar qué tan detallado o sencillo quieres el resumen. En el navegador web de Samsung también tienes la opción de leer destacados en voz alta, que es algo que no te había contado en el otro video, aunque hay que descargar el paquete de idioma, pero de esta manera puede el celular leer por ti el artículo. Otra opción que no conté en el video es la de generar emojis con inteligencia artificial. Aquí tienes diferentes categorías que puedes obtener para poder crear este emoji. Por ejemplo, un taco sonriendo con lágrimas de risa. Ahora podemos pulsar el botón generar y vamos a esperar. Nos va a dar algunas propuestas y estas las podemos enviar, por ejemplo, por WhatsApp y se van a enviar como stickers. Aquí tenemos una. Vamos a seleccionar realizado y listo. Se va a poder enviar como sticker. También está disponible el Now Brief que ya te mostré hace un momento, que simplemente nos muestra algunas sugerencias o información que considera relevante, así como algunas recomendaciones de ciertos contenidos. Y además de Gemini, que está disponible como el asistente predeterminado, que ya sabes que te permite interactuar de manera muy natural, con preguntas sencillas y mantiene conversaciones con el modo de voz y más. También encontramos a Bixby, que es el propio asistente de Samsung que está un poco olvidado, aunque de hecho tiene la detección por voz habilitada de fábrica. Hi Bixby, dime qué cosas puedes hacer. Y observa que aquí me está respondiendo este propio asistente de Samsung, que lo recomendaría más para controlar cosas del sistema. Observa que es un experto controlando este tipo de parámetros. No es tan bueno buscando información en internet, pero insisto, si te gusta más controlar por voz el celular, este va a tener más capacidades. Aunque Gemini ya se conecta bastante bien a aplicaciones y servicios de Samsung, entonces tú como usuario puedes probar qué asistente te convence más. Pero una novedad que Samsung ha decidido anunciar para este dispositivo es que Gemini también funcionará desde la pantalla externa. Basta también con mantener pulsado este botón. Y te recuerdo que en el caso de Gemini vamos a poder tener conversaciones no solo en modo chat de texto, sino también puedes iniciar un modo de conversación por llamada e incluso puedes activar la cámara, y en este caso Samsung anuncia que podrías utilizar tu celular de esta manera y platicar con Gemini mientras te está viendo a través de la cámara. Gemini, ¿cómo describirías la forma que tienen mis lentes? Tus lentes tienen una forma rectangular clásica, con ángulos ligeramente redondeados. ¿Qué más quieres saber? ¿Crees que esta es la forma óptima que queda bien con mi forma de rostro o me darías otra sugerencia? La forma rectangular de tus lentes complementa muy bien la forma de tu rostro. ¿Qué tipo de sugerencia te gustaría? Si se verían mejor lentes redondos o lentes de este estilo. Los lentes redondos suavizarían tus rasgos y crearían un look moderno. Los lentes estilo aviador, con su forma de lágrima, añadirían un toque clásico y elegante. ¿Cuál prefieres? Yo prefiero los que ya tengo puestos. ¿Y tú? A mí también me gusta cómo te quedan. Los rectangulares son clásicos y te dan Pero ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. Creo que me gustan más redondos. Entiendo. Los lentes redondos tienen un estilo retro muy interesante. ¿Quieres que busquemos opciones para que veas cómo te quedan? Y bueno, este sería más o menos una pequeña interacción con Gemini que definitivamente está interesante. Otra función de inteligencia artificial que no te había mostrado en su video correspondiente es la de búsqueda de imágenes en la galería. Observa que podemos describir la imagen que estamos buscando. Por ejemplo, yo busqué puentes hace un momento e inmediatamente filtra y busca donde efectivamente hayan salido puentes en nuestra galería. Así que también es una manera mucho más sencilla de encontrar esa imagen que no recuerdas cuándo la tomaste. Y para los videos también tenemos por último el borrador de audio. Observa que de manera inteligente, sin necesidad de conexión a internet, va a hacer un análisis de tu audio, de modo que te ofrecerá una mezcla de todos los sonidos que aparecen. Por ejemplo, si detecta que hay ruido, tú puedes bajar el volumen del ruido, y también, por ejemplo, sonido del viento, lo puedo bajar
También detecta la música en algunos momentos, así que podría yo subirla para que suene con un poco más de intensidad. Y por último, destacar un poco más las voces. Entonces toda esta mezcla la puedes ir haciendo aquí en tiempo real y guardar los cambios. El resto de funciones de Galaxy AI ya te dije que te las cuento en el video por separado que te dejo disponible en la descripción. Veamos ahora el comportamiento y las funciones que encontraremos en esta pantalla externa. Para empezar, es evidente que podemos mantener pulsado para ir cambiando la carátula. Aquí puedes tener varias guardadas para hacer un cambio un poco más rápido y evidentemente podemos personalizarlas. Por ejemplo, hay algunas que nos muestran también algunas opciones o indicadores al más puro estilo de los relojes. Entonces podemos también configurar parte de estos indicadores o su tamaño. Entonces tienen cierto nivel de personalización algunas de estas carátulas. Pero también puedes simplemente abrir el celular para personalizar una nueva carátula. Curiosamente no te permite agregar carátulas con el teléfono plegado, lo cual me parece un poco extraño. Pero bueno, muy similar a lo que veíamos para la pantalla interna. Observa que aquí tendremos las mismas opciones disponibles, también con la opción del reloj que se estira y con la opción de agregar algún marco disponible para estas fotografías. Así que esta sería otra forma de disfrutar tu pantalla de inicio. Evidentemente hacia la derecha vamos a encontrarnos con diferentes widgets disponibles para un control rápido de ciertos elementos, incluso acceso a calculadora, por ejemplo, o acceso a tus alarmas, o un botón para iniciar la grabación de voz rápidamente. Y de forma predeterminada estas serían las aplicaciones que puedes abrir desde esta pantalla externa. Si quieres agregar más aplicaciones a esta pantalla externa, sí necesitas instalar GoodLock y uno de sus módulos. Insisto, en la descripción te dejo disponible el video de GoodLock para que instales este launcher y de esta manera sí puedas abrir cualquier aplicación que tú quieras en esta pantalla externa. Nota que algunas aplicaciones evidentemente van a aparecer un poco extrañas debido a que la cámara está utilizando este espacio adicional. Afortunadamente Samsung ha pensado en esto y con este botón harás que la interfaz suba de lugar momentáneamente para poder acceder a esos botones y después puedes simplemente regresarla al formato de pantalla completa. De hecho, si te das cuenta, también tiene esta opción en formato vertical si es que quieres utilizar la aplicación en este estilo y con la posibilidad de orientarlo también a uno de los costados. Entonces creo que Samsung ha aprovechado y adaptado bien el software para poder abrir cualquier aplicación en esta pantalla externa. Seguramente de las aplicaciones que más te interese ver cómo funcionan será WhatsApp. Como ves, aquí puedes ver la lista de chats, puedes acceder a todas las funciones que generalmente usas y cuando va a mostrar el teclado aparecerá prácticamente en pantalla completa. Entonces esta vista no es de las más agradables obviamente, pero la verdad es que no hay demasiadas formas de solucionar esto. Recuerda que con este botón puedes ocultar el teclado y también con este otro botón puedes activar el dictado directamente por voz. En este caso, como ves, tenemos botones de navegación en la parte inferior que yo activé previamente. Esto desde la sección de funciones avanzadas y labs. Así que si tú apagas esta opción, vas a notar que en realidad aquí en este hueco queda un icono del pronóstico del tiempo y solamente se mostrarán los botones cuando ingresas a alguna aplicación. Pero como ves, no tiene el modo de multitarea como para que veas las aplicaciones que tienes abiertas. Ese sería un beneficio que sí podrías encontrar, por ejemplo, en Motorola, pero aquí no está disponible. Hacia el otro lado tendremos disponibles las notificaciones. Observa que podemos simplemente leerlas o podemos responder. Incluso nos puede sugerir una respuesta Galaxy AI o sencillamente borrar el mensaje. Observa que cuando nosotros recibimos una notificación aparecerá un punto naranja si es una notificación que no habíamos visto previamente, así que podemos acceder a ella muy similar a lo que vemos en el reloj. Aquí estará disponible y cuando pulsamos aparecerán estas mismas opciones. De hecho, también aparecerán en la parte inferior algunas respuestas predeterminadas o podemos responder directamente usando el teclado o en su lugar podemos pulsar este botón que nos llevará directamente a la aplicación desde la cual podemos también responder o utilizar los stickers, emojis y otras cosas que están disponibles. La exploración de los emojis puede ser un poco tediosa si utilizas los propios emojis de WhatsApp o los GIFs, por ejemplo, pero observa que con esta
pequeña barra podemos deslizar para que haya un poco más de espacio. Y bueno, si estás utilizando la navegación por gestos de tu dispositivo con la pantalla desplegada, también se puede activar para esta pantalla interna y funciona exactamente igual, pero con la excepción de que no está disponible la vista de aplicaciones recientes, sino simplemente volver a la pantalla principal. Si estás reproduciendo alguna canción, observa que también aquí estará disponible esta Now Bar, desde la cual vamos a poder tener todos los controles que pudiéramos necesitar, y aquí mismo vamos a ver los otros elementos de la Now Bar que ya te había mostrado con anterioridad. Con respecto a aprovechar el modo Flex, ya te había contado que la cámara se va a adaptar perfectamente, pero observa cómo también en la galería tendrías este mismo formato para que puedas dejar tu celular sobre una mesa y puedas ver las fotografías con el panel de control en la parte de abajo. El calendario también te podría ayudar para que cuando estás explorando los días puedas hacer esta acción y ahora ver la agenda de un día en concreto. Entonces el celular viene muy bien adaptado en su software para aprovechar estas capacidades plegables. En YouTube también tendremos esta vista adaptada para que se creen los controles en la parte de abajo y puedas seguir viendo el video en la mitad de arriba, aunque es un espacio bastante pequeño. E incluso en el navegador de internet vamos a poder forzar este panel con un botón flotante que aparece en la parte de abajo para que puedas tener un panel táctil y de esta manera tengas un cursor similar a lo que veríamos en una computadora, así que se ve muy moderno. En el costado viene con esta rueda que nos va a permitir desplazarnos en la página, así que bueno, este panel lo puedes mostrar de manera forzada en algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones multimedia como Spotify, si haces esta acción, la aplicación no se adapta automáticamente, pero sí se muestra este botón flotante a través del cual podemos habilitar este panel adicional que también se va a atenuar para evitar distraer demasiado, pero está disponible para mostrarte los controles. Entonces podrías utilizar ese panel forzado para, por ejemplo, poder ver Netflix y otras aplicaciones en este estado en la mitad superior de la pantalla, pero una mejor idea sería reproducir directamente desde la pantalla externa estos contenidos. Ya te anticipaba que, por ejemplo, si puedes acceder a Netflix desde esta pantalla, lo mismo sucederá con otras aplicaciones. Entonces simplemente puedes elegir el contenido que quieres ver y otra vez desplegar ligeramente el celular para dejarlo sostenido de esta manera y así podrías ir viendo tus películas, aunque definitivamente es una pantalla bastante pequeña comparada con la del Fold. Pero otra opción interesante en este caso es que para las videollamadas, por ejemplo, la interfaz también se podría llegar a adaptar en algunas aplicaciones. WhatsApp de forma predeterminada parece no adaptarse, pero insisto, puedes forzarlo si es que quisieras tener aquí un vistazo de los botones y más. Y para las videollamadas es especialmente útil porque puedes utilizar esto como un stand sin necesidad de tener ninguna base adicional y listo, con este panel lo puedes forzar. Otras aplicaciones, como por ejemplo en el caso de Zoom, sí van a adaptar su interfaz para que automáticamente puedas ver el resto de recuadros por aquí y el recuadro principal en la parte de arriba, funcionando perfectamente bien. Lo mismo sucederá en Google Meet, aunque no en Microsoft Teams. En seguridad nos encontraremos con un lector de huellas lateral que ya te anticipaba que es bastante delgado, así que podrías necesitar repetir algunos registros. En este caso soporta hasta 4 huellas registradas, lo cual no está al mismo nivel que todos los demás dispositivos que permiten 5 registros. Por alguna razón Samsung lo limita hasta 4. Así que aquí tenemos un poco menos de versatilidad. Además, sí encontraremos reconocimiento facial, pero solo en 2 dimensiones. Y recuerda que en este caso también integra Samsung Pass, que ahora se ha trasladado para estar dentro de Samsung Wallet. Aquí vamos a poder tener este gestor de contraseñas para rellenar automáticamente formularios validando primero a través de tu huella. Y no solamente formularios de usuario y contraseña, sino también cualquier otro campo de texto en el que quieras introducir algún texto confidencial. Recuerda que en Samsung Pass puedes almacenar estas notas, códigos y cosas similares para que desde el teclado de Samsung puedas acceder con un par de toques y verificación por huella a todas estas notas seguras. También integra la carpeta segura, donde puedes colocar tanto aplicaciones como archivos, todo verificado por tu huella o un patrón que puede ser distinto al de la pantalla de bloqueo. Es un centro seguro que además puedes personalizar para que no diga carpeta segura en la pantalla principal, sino que diga cualquier otro nombre y cualquier otro icono. Y al bloquear tu celular automáticamente se bloquea la carpeta segura, aunque si sales de la carpeta segura sin bloquear el celular se mantiene desbloqueada y hay que bloquearla manualmente. Encontraremos también la opción Dual Messenger, que nos permite utilizar 2 instancias de la misma aplicación, en este caso específico
específicamente aplicaciones de mensajería y también te permite tener una lista de contactos separada. Integra también Samsung Kids para que al momento de prestarle el celular a un pequeñín puedas autorizar solo determinadas aplicaciones o también puedas ver estadísticas del tiempo de uso o asignar un límite de tiempo de uso, así que puede resultar especialmente útil para prestarle el celular a un pequeñín, aunque no tiene todavía algunas otras cosas como el filtro de luz automático o corrección de postura que vemos en algunos otros dispositivos. Aquí también Samsung se está quedando un poco rezagado. Donde destaca es en la función Wi-Fi segura porque integra un VPN privado de Samsung muy útil cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas, incluye un plan gratuito con algún límite mensual o también puedes pagar para no tener ningún tipo de límite, así que si sueles viajar mucho y conectarte a redes Wi-Fi públicas y temes que alguien pueda interceptar tus datos o cosas similares, va a ser una herramienta que te da más confianza. También integra el modo mantenimiento para bloquear todo su contenido al momento de enviar este dispositivo a un taller y cuenta con una función llamada bloqueador automático que va a restringir varias opciones que podrían convertir tu celular en algo más vulnerable. Para usuarios básicos, esta opción es muy buena que permanezca activa. Para usuarios más avanzados tal vez requerirán desactivarla en momentos específicos, pero de alguna manera te hace que la experiencia sea más segura ante cualquier tipo de ataque. De hecho, también tiene protección de datos mejorada que va a encriptar todos tus datos respaldados en la cuenta de Samsung y también cuenta con un almacenamiento de tus claves privadas de blockchain directamente en el teléfono. Si usas el navegador de internet de Samsung, también vas a tener protección contra rastreo a través de cookies y otras cosas para evitar que los anunciantes te conozcan demasiado. Y para pelear contra el malware, integra un antivirus en colaboración con McAfee que puedes utilizar completamente a tu gusto. Si llegas a perder tu celular, también integra las herramientas de Samsung para tratar de encontrarlo con la propia red de dispositivos de Samsung, así que lo podrías llegar a encontrar incluso si pierde conexión a internet, siempre y cuando haya un celular Galaxy cerca. Y por último, los ajustes de bienestar digital también son personalizados por Samsung, donde puedes establecer tiempos límite de uso de determinadas aplicaciones si es que no quieres volverte un esclavo a tu celular, y puedes ver cuánto tiempo te están consumiendo, puedes verlo por categoría y otros ajustes similares. Adicional a todo esto, integra toda la suite de herramientas desarrolladas por Google para todos los dispositivos Android. Si quieres conocerlas en detalle, te las cuento en un video que te dejo en la descripción. Podríamos destacar de todas ellas el desbloqueo ampliado, que nos permite que el dispositivo se mantenga desbloqueado en entornos seguros para evitar tener que poner el PIN, patrón o la huella constantemente. La batería tiene una capacidad de 4300 mAh, ha incrementado con respecto a la generación pasada, y esto es importante porque el dispositivo en realidad es más ligero y más delgado, a pesar de tener una batería más grande. En mi prueba de drenado en primer plano sí se notó una evolución, estuvo cerca de llegar a 5 horas, lo cual es notablemente bueno porque hay dispositivos con baterías de 5000 mAh que en realidad nos dan menor tiempo en esta misma prueba. Incluso en la prueba de segundo plano estuvo a punto de llegar a 7 horas, otra vez dándonos mayor tiempo del que dan otros dispositivos con baterías de 5000 mAh, pero en esta prueba específica nos dio más o menos 40 minutos menos que la generación pasada, así que parece que algo ha cambiado en la optimización de One UI 8. Ahora las aplicaciones de segundo plano podrían consumir un poco más de energía, así que sería recomendable que cierres las aplicaciones que no estás utilizando si quieres tener una mejor batería. Y por último, nuestra prueba reproduciendo videos de YouTube con el brillo de la pantalla al 50% llegó hasta 15 horas con 48 minutos, que no está tan mal viendo la capacidad de la batería, pero Samsung ha hecho cosas mejores con baterías incluso más pequeñas, así que aquí no vemos una optimización extrema, aunque hay que decir que teníamos el Super HDR encendido, que te va a consumir más energía cuando estás viendo videos, pero al parecer podría darte una hora más cuando tienes apagada esta opción. La batería creo que se va a desempeñar bien, pero no va a ser algo súper destacado. Sin embargo, debes saber que sí te da un desempeño similar e incluso en algunos casos superior al que te dan otros dispositivos con baterías de 5000 mAh o más, pero ya sabes que la duración de la batería depende de tu día a día. Afortunadamente, para sobrevivir viene con el modo de ahorro de batería que podrías utilizar para mejorar la autonomía del dispositivo, y si activas una opción especial puedes restringir muchas más opciones, que sería como un modo de ahorro de batería extremo. Para ocasiones de emergencia puede resultar bastante útil. Este dispositivo es compatible con carga de 25 watts, todavía se queda muy corto comparado con otros dispositivos, y observa la gráfica de la prueba de carga que hice. Durante los primeros 30 minutos trata de mantener una
una potencia casi al límite, por lo tanto en 15 minutos llega hasta 29%, en 30 minutos llegó hasta 52%, así que la carga rápida para Samsung es pasar del 50% en 30 minutos y este lo logra. Pero después se pone más lenta para cuidar la salud de la batería, así que la carga completa la terminó en 75 minutos, ligeramente más rápido que la generación pasada, pero no será un celular que va a ofrecernos una carga rapidísima. Por lo menos vas a tener que esperar unos 30 minutos para que haya cargado lo suficiente. Afortunadamente cuenta con carga inalámbrica de 15 watts que te podría dar un poco más de comodidad si es que tienes un cargador inalámbrico en tu escritorio para mantener una buena carga durante el día, aunque no ofrece carga magnética, lo cual le ayudaría a una carga inalámbrica más eficiente. Entonces, a pesar de que llega hasta 15 watts, eso es en condiciones ideales y perfectamente bien alineado, pero de lo contrario va a cargar mucho más lento de forma inalámbrica. También tiene carga inalámbrica reversible para que puedas colocar algún accesorio en la espalda de este celular y lo puedas cargar, aunque en este caso hablamos solo de los audífonos de Samsung porque los relojes más recientes no son compatibles con esta carga inalámbrica inversa, así que pierde un poco el sentido. Por último, para cuidar la durabilidad de la batería, en este caso también integra varios mecanismos del cuidado de ella, como el modo básico que va a ir descargando el celular hasta 95% y después lo va a volver a cargar hasta el 100% si lo mantienes enchufado por mucho tiempo. También tiene la protección adaptable que al cargar al 80% en las noches va a detener la carga y la reanudará cuando estás cerca de despertarte para que tu despertar coincida cuando alcanza el 100% de la batería, o tienes la protección máxima donde puedes elegir un límite entre 80 y 95% con intervalos de 5% en medio para que la batería no pase de ese límite si quieres tener el cuidado máximo de tu dispositivo. En este sentido cumple perfectamente bien con una muy buena implementación de software. Para la conectividad encontraremos buenas noticias, viene con 5G y además un modo de bloqueo de datos que evita que aplicaciones utilicen tus datos móviles porque puedes elegir que solo se conecten a través de Wi-Fi. Y hablando de eso, viene con Wi-Fi 7, aunque por alguna razón parece conectarse solo a redes Wi-Fi 6, pero bueno, de cualquier manera te ofrece buenas velocidades de descarga. Además también soporta eSIM para agregar planes de datos a través de códigos QR, especialmente útil al momento de viajar porque no necesitas comprar una tarjeta SIM física. Soporta también Bluetooth 5.4 y NFC para hacer pagos móviles con Google Wallet o alguna otra aplicación, y en este caso no soporta radio FM como era de esperarse en dispositivos así de costosos. Viene con USB 3.2 Gen 1, así que nos ofrece velocidades de transferencia rapidísimas, útil para pasar tus videos a la computadora, solo por poner un ejemplo, y también a través de cable va a poder proyectar su pantalla en modo espejo o también en modo escritorio a través de Samsung DeX. Esto es muy importante porque el Galaxy Z Flip 6 no tenía Samsung DeX, así que es la primera vez que lo vemos presente en esta familia y te da un buen nivel de productividad. En este caso es el Samsung DeX de One UI 8, así que viene un poco diferente al Samsung DeX que veíamos previamente porque ahora está basado en la propia implementación de Android 16. Si quieres conocer las diferencias puntuales, te invito a que veas el video review del Galaxy Z Fold 7 donde te cuento todo esto en detalle. Pero es positivo ver la experiencia DeX tanto por cable como también de forma inalámbrica, así que si le conectas un teclado y un mouse inalámbricos puedes tener una experiencia bastante sofisticada. Y de forma inalámbrica no solo puede proyectar su pantalla en espejo o escritorio, sino también con Smart View podrías proyectar solo alguna aplicación mientras haces otras cosas en el celular, o podrías proyectar con la pantalla del celular apagada para que no te consuma tanta batería, entre otras herramientas. La verdad es que todo esto es súper avanzado en este celular. También cuenta con Android Auto, tanto inalámbrico como por cable. Y por último, con respecto a los sensores, vamos a encontrar acelerómetro, sensor de campo geomagnético, orientación, giroscopio, sensor de presión y un sensor de proximidad que parece que sí es físico, aunque su comportamiento es un poco extraño, pero todo parece indicar que al momento de recibir llamadas sí funciona como un sensor físico, entonces no hay demasiado de qué quejarse. Únicamente nota que no tiene infrarrojo, como sí lo encontraremos en algunos otros dispositivos costosos. El ecosistema de Samsung definitivamente que será otro de sus puntos más fuertes, con una muy buena interacción entre sus dispositivos y una gran variedad de dispositivos. Aquí solo te voy a mencionar algunas tecnologías como Quick Share, Music Share, cambiar automáticamente los bots y otras cosas. La verdad es que todas esas opciones vienen bien detalladas aquí en la configuración para que las puedas llegar a conocer. Y también trae integrada la conectividad con Windows ya preinstalada para que no necesites de tantos pasos adicionales para conectar tu celular a la computadora. Pero en
en ese aspecto todavía no es tan avanzada la interacción, porque al menos en México Samsung no distribuye sus Galaxy Book, que seguirá siendo mi queja principal. Samsung te ofrece muchos otros servicios propios, como su propia plataforma de salud con Samsung Health, su propia plataforma de control de dispositivos del hogar con SmartThings e incluso su propia tienda de aplicaciones con Galaxy Store, así que no es tan dependiente de Google en ese aspecto. Personalmente eso me agrada. Vamos a probar el rendimiento del Galaxy Z Flip 7 abriendo 16 aplicaciones. Te recuerdo que tiene el procesador Exynos 2500 acompañado de 12 GB de RAM física. Se tardó 1.75 segundos en abrir cada aplicación en promedio. Definitivamente que se ha comportado muy bien. Vamos ahora a revisar cómo se comporta, por ejemplo, aquí en estas aplicaciones. Como ves, está haciendo un scroll de forma bastante cómoda. Vamos a Instagram y también el scroll se comporta bastante bien. Simplemente al momento de cargar nuevo contenido va a tener una breve pausa natural, pero en general el dispositivo no parece quedarse congelado en ningún momento. Vámonos con alguna otra aplicación para que tú mismo seas testigo de cómo se está desempeñando. Yo creo que el desempeño ha sido de sus puntos más fuertes, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo estás viendo el desempeño que alcanza con respecto a su memoria RAM, que ya te anticipaba que es de 12 GB de forma física y como te das cuenta está perfectamente bien administrada, a diferencia de versiones pasadas de Samsung donde constantemente se veían pantallazos blancos molestos al momento de estarte cambiando entre aplicaciones. Parece que con esta nueva versión de One UI eso ha desaparecido por fin. Se ve una mucho mejor optimización y observa que incluso con todas estas 16 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, el dispositivo no se ha quedado congelado en ningún momento. Observa cómo incluso en este tipo de aplicaciones que requieren de un procesado gráfico intenso, el dispositivo se está comportando bastante bien. Me llama la atención que al ser un procesador Exynos tenga este buen nivel de optimización. La verdad me esperaba un comportamiento mucho más lento, pero esto nos garantiza que todas estas aplicaciones que hacen sus procesos en tiempo real sean capaces de darnos un resultado suficientemente bueno. Y bueno, considera que además de la memoria RAM física, el dispositivo también nos ofrece esta función llamada RAM Plus, que de alguna manera trata de extender la memoria RAM de forma virtual. De manera predeterminada vienen otros 8 GB adicionales, que yo no lo veo necesario, pero bueno, ahí está disponible la opción. El almacenamiento es de 256 GB en el modelo más básico, pero por supuesto también está disponible con 512, que sería lo más recomendable en un dispositivo de estas características, donde seguramente utilizarás mucho la cámara. Aquí cuenta con algunas herramientas básicas para analizar en qué se está utilizando más el almacenamiento. Te da algunas sugerencias de archivos duplicados o archivos grandes y también nos va a dar acceso a la papelera y a las aplicaciones que no hemos utilizado durante un periodo largo de tiempo. Sin embargo, no tiene un análisis tan detallado como lo encontramos en algunos otros fabricantes. Y para los más técnicos vamos a ejecutar un test del almacenamiento, ya que no solo es importante la capacidad que puede llegar a tener, sino también la velocidad de lectura y escritura. Y observa que en este caso nos dio 2491.3 megabytes por segundo en lectura y 2954.7 megabytes por segundo en escritura. Así que son números suficientemente buenos para la gama alta. Vamos ahora a una prueba de la vida real. Así que como siempre ya tenemos aquí listo nuestro proyecto. Vamos a exportarlo. Recuerda que en este caso estamos utilizando clips grabados con este celular. Sumados uno a uno tienen una duración total de 1 minuto y estamos trabajando en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y ya está, se tardó unos 20 segundos, nada mal, no es lo más potente de la actualidad, pero creo que para la gran mayoría de usuarios será un procesador muy eficiente con una buena velocidad, buena respuesta y al parecer bien optimizado también, porque observa el flujo de trabajo se percibe de manera positiva. Para los juegos, curiosamente, Samsung no ofrece una gran cantidad de herramientas. Aquí está el Gaming Hub, donde podemos ejecutar algunos contenidos sin instalarlos para ahorrar espacio de almacenamiento. Y por aquí en los ajustes nos vamos a encontrar con algunas opciones adicionales que veremos en Game Booster, como el perfil de desempeño que queremos elegir. También lo podemos hacer de manera individual por cada juego. Y si queremos ahorrar batería, podemos configurar la pantalla a 60 Hz mientras estamos jugando. También podemos hacer que la energía del cargador
cargador pase directo a los componentes sin pasar por la batería para evitar el calentamiento, aunque debe ser un cargador Power Delivery. También podemos seleccionar cómo queremos abrir el panel de control de los juegos y también reordenar las herramientas que aparecerán ahí. La verdad, como te digo, no hay demasiadas opciones que Samsung haya agregado. A diferencia del resto del software, Samsung no parece estar demasiado interesada en el gaming porque ofrece pocas opciones. Observa, hay un botón para optimizar la respuesta táctil, otro botón para bloquear la pantalla de alguna manera o atenuarla y que no se consuma tanta energía mientras los juegos descargan contenidos, otro botón para captura de pantalla, así como botón para iniciar la grabación de pantalla. Finalmente, tiene opciones para bloquear los paneles Edge y evitar activaciones accidentales, también bloquear el brillo automático y bloquear Bixby, pero eso es todo. Otros dispositivos nos ofrecen complementos mucho más atractivos para la experiencia de gaming, pero Samsung tiene la experiencia mucho más sencilla. Por otro lado, encontramos también los accesos directos a aplicaciones que podemos abrir rápidamente en un modo flotante. Si queremos responder un mensaje o algo así sin salirnos de nuestro juego, también lo podríamos hacer. En Call of Duty, este dispositivo de forma predeterminada da la calidad y la tasa alta, pero puedes subir la calidad al nivel muy alto, aunque en el caso de la tasa, si subes al nivel máximo, vas a notar que la calidad se reduce al nivel alto, lo mismo que si eliges la tasa de cuadros máxima. Considera por favor que no todos los efectos están disponibles con este procesador. Al ser un nuevo Exynos, parece que todavía no está tan optimizado, así que podría ser cuestión de tiempo para que lo adapten bien o podría no adaptarse nunca, eso es un misterio. Así que la compatibilidad gráfica no es especialmente destacada. Hay teléfonos de menos de 10,000 pesos mexicanos que te van a ofrecer una compatibilidad similar, así que los gamers estarán decepcionados con este procesador. Pero si no te interesa demasiado el tema de compatibilidad gráfica con los efectos más avanzados posibles de la actualidad y la tasa más alta posible, en este caso la experiencia ha sido buena jugando con la máxima calidad permitida por el procesador, 60 fotogramas por segundo, con muy buena estabilidad, sin demasiado calentamiento, así que le fue muy bien, aunque grabando la pantalla la fluidez se percibe menor al momento de estar jugando, pero curiosamente la grabación de pantalla se ve notablemente fluida. Después jugamos Asphalt, en este caso lo configuramos a 80 fotogramas por segundo, que era lo máximo permitido, y subimos la calidad gráfica a lo más alto posible. Y bueno, si bien es cierto que en otros dispositivos hemos visto que sí es capaz de subir hasta 120 fotogramas por segundo, aquí la experiencia de cualquier forma es buena, 79 fotogramas por segundo en promedio con muy buena estabilidad, el pico más bajo fue apenas de 73, así que se comporta bastante fluido, con buenos efectos. Creo que si llegan a optimizar bien los juegos para este procesador, se comportará de una manera muy buena, porque en este caso tampoco llegó a un calentamiento demasiado notable. Después jugamos Genshin Impact, de forma predeterminada carga en calidad media, pero lo subimos hasta lo más alto posible de acuerdo a su precio elevado. Y por cierto, recuerda que ejecutamos todos estos contenidos en el modo de alto rendimiento. El juego en un inicio iba bastante bien, pero después de un poco de tiempo empezó a sufrir un poco más, con más inestabilidades, como lo puedes ver en la gráfica, y sí se llegan a notar al jugar. No es que el dispositivo se quede congelado ni nada por el estilo, pero sí empieza a haber algunos momentos de caídas de fotogramas por segundo notables, aunque te recuerdo que elegimos la configuración gráfica más pesada. Si eres un gamer un poco más casual, puedes jugar de manera fluida sin elegir gráficos tan pesados, pero los gamers dedicados seguramente querrán la máxima calidad gráfica posible, y en ese sentido la experiencia se puede percibir un poco más tropezada. Sin embargo, sigue siendo positiva desde mi punto de vista, aunque la temperatura empieza a pasar factura, en este caso alcanzando casi 45 grados Celsius. Después jugamos Wuthering Waves, en este caso de forma predeterminada está en el perfil equilibrado, pero lo subimos hasta la calidad gráfica más alta, a 60 fotogramas por segundo, habilitando todos los efectos posibles para darle la carga más pesada al procesador y ver de lo que es capaz. Y en este caso fueron 47 fotogramas por segundo en promedio, el pico más bajo fue de 31, dejando en claro que no es un procesador 100% pensado para gamers, pero que si eres un jugador casual que no le molesta ejecutar todo en los gráficos predeterminados, creo que tendrías una experiencia bastante buena. Pero queda muy claro que para gamers obviamente habrá mejores opciones, incluso a precios más bajos. No obstante, este procesador creo que tiene lo suficiente para satisfacer a un gran número de usuarios que no se consideran 100% gamers. Tú mismo estás viendo la grabación en la pantalla. Si llegas a percibir algunas pequeñas pausas, seguramente esto no te va a satisfacer, pero si tú mismo no llegas a percibir estas pausas que se llegan a generar, quedará claro que este procesador te puede llegar a dar un muy buen desempeño, aunque hay que decir que la temperatura sí fue bastante alta y el brillo de la pantalla se va bajando poco a poco conforme el dispositivo se va calentando para evitar
evitar un sobrecalentamiento en exceso. Por último, jugamos Bright Memory, en este caso configurado a 120 fotogramas por segundo con la calidad gráfica más complicada posible. En este caso lo ejecutamos a 60 fotogramas por segundo para poder tener mayor calidad gráfica y ver de lo que era capaz. Y aquí nos dio 55 fotogramas por segundo en promedio. Sí llegó hasta 61 en algunos momentos y lo más bajo que llegó fue 46 fotogramas por segundo. Entonces no mantiene una sensación de estabilidad perfecta, que sería lo ideal para los gamers más exigentes, pero definitivamente sí puede llegar a ejecutar este tipo de contenidos muy pesados, lo cual habla bastante bien del procesador Exynos de Samsung. Incluso en este caso es un procesador relativamente nuevo, así que conforme pase el tiempo debería ir mejorando su optimización cuando los desarrolladores de juegos sigan adaptando sus contenidos. Y considerando que es un dispositivo bastante delgado donde no hay demasiado espacio para la refrigeración, definitivamente que llama la atención el buen desempeño que tiene este procesador. Creo que perfectamente lo pueden integrar en otros dispositivos, como por ejemplo en un futuro Galaxy S25 FE, y con más espacio y mejor refrigeración va a tener un desempeño sencillamente brutal. Por ahora en este Galaxy Z Flip 7 creo que da un muy buen desempeño para la mayoría de personas, pero para los gamers más exigentes obviamente se va a quedar un poco corto. En conclusión, este es probablemente el mejor plegable tipo flip. Finalmente se ha puesto a la altura de lo que esperábamos. La evolución con la pantalla externa es lo que más se necesitaba. Ahora es una pantalla que tiene biseles ultra finos con 120 Hz y además la experiencia flip se ve muy bien complementada con todo el software de Samsung que permite muy bien aprovechar este formato. Sí, puede haber otros plegables de este estilo, incluso algunos más económicos, otros también más costosos, pero Samsung es el que mejor llega a aprovechar las capacidades de un plegable. Así que si estabas buscando un plegable de este estilo, definitivamente que es altamente recomendado. Pero hay que decir también que en el mismo precio vas a encontrar dispositivos de formato tradicional con una cámara muy superior. Así que este flip yo no lo recomendaría si eres muy fanático de tomar fotos, sobre todo si utilizas mucho zoom. Este dispositivo no te va a llegar a satisfacer. Si usas zoom de corta distancia, tal vez hasta 4x, todavía el dispositivo se puede defender lo suficientemente bien, pero es que por el mismo precio vas a encontrar dispositivos mucho más competitivos en el apartado fotográfico. Pero como te digo, se percibe un producto bastante maduro con un diseño muy completo, con buena resistencia, buenas pantallas. En las cámaras es donde todavía puede quedar pendiente la calidad de la cámara ultra wide y la ausencia de la cámara telefoto. La batería creo que ha llegado también a un buen nivel de madurez. Aquí la velocidad de carga todavía queda pendiente también, pero en el resto de características creo que es un dispositivo bastante completo. El procesador no es algo que los gamers vayan a disfrutar o presumir, pero el resto de usuarios creo que tendrán una experiencia notablemente buena con este procesador. Por el momento hemos llegado al final de este video review. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.